Creativa Radio presenta Entre historia y canciones. La historia al compás de la música. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio. Producido por Creativa Radio Producciones. Escúchanos en fondoradio.epici.com. Búscame en Facebook como Larisa García Bojorquez. Búscame como Marcelo Velázquez Oficial. Y disponte a escucharnos que en breves segundos ¡comenzamos! Hola, ¿cómo han estado? Estamos nuevamente con ustedes en su programa Entre Historia y Canciones, siendo este el tercer programa de la serie de la historia del cómic de los superhéroes, donde nuevamente estará con nosotros Carvel Hernán, que nos aporta la historia de los personajes que han sido parte de nuestra vida prácticamente desde que nacimos. Yo soy Larisa Bojorquez y les recuerdo que nos están escuchando por Fondo Radio, estación online que pueden sintonizar en fondoradio.epici.com. Nos hemos comenzado con el tema de Superman, tema icónico en nuestra cultura musical desde el estreno de la película allá por 1978. Y todo el programa estaremos escuchando temas de superhéroes de los cómics que han tenido serie en la televisión. Esperamos que les guste la selección de música y pues nos estaremos escuchando el día de hoy. Estamos de vuelta en un nuevo episodio de esta historia del cómic de superhéroes. Soy Marcelo Velázquez y en el episodio pasado nos quedamos en que al mismo tiempo que salía el primer número de La Mujer Maravilla, Estados Unidos entraba a la Segunda Guerra Mundial después de ser atacado por Japón el 7 de diciembre de 1941 en una fecha que vivirá en la infamia según los estadounidenses. Muchas cosas se dieron en esta naciente industria a partir del comienzo de la guerra. Los superhéroes comenzaron a migrar de acciones justicieras locales. Tenían un superhéroe que era indestructible y atrapaba ladrones y defendía a mujeres de ser golpeadas por sus esposos. Así que el cambio se fue dando. Simplemente con estas potencialidades, estos personajes estaban siendo desaprovechados. Así que todo está por escribirse. Vamos a dar un salto hacia atrás un poco y como les comentaba, en el final del episodio anterior también, a fines de 1939, se realizó un estudio nacional en donde los números arrojaron que 9 de cada 10 niños entre 6 y 16 años, sin diferencia entre hombres y mujeres, leían cómics. Así que el primer cambio en la industria se dio por este principio económico. ¿Qué les parece si con este planteamiento inicial comenzamos? Timely Comics es la editorial que posteriormente sería conocida como Marvel Comics. Nació en 1939 con el nombre de Timely Publications de la mano de un joven empresario de 31 años llamado Martin Goodman, que había comenzado su carrera como empresario a los 29 con una pequeña editorial de revistas pulp llamada Western Fiction Publishing. Al igual que otros editores del pulp de la época, Goodman decidió ampliar su editorial hacia el floreciente negocio de los cómics en 1939. Y para ello contrató los servicios de Fonez Inc.,
un taller de escritores y dibujantes especializado en crear cómics para editoriales que no tienen el dinero o el tiempo suficiente para crear su propia plantilla. El primer cómic de Timely Comics apareció con fecha de portada en octubre de 1939. Aquel primer número incluía las aventuras de los 3 primeros superhéroes de la editorial: el androide conocido como la Antorcha Humana, el antihéroe Namor y el Ángel. Este no tiene ninguna relación con el personaje de los X-Men. Y estos fueron creados por Carl Burgos, Bill Everett y Paul Gustafson, respectivamente. Las ventas debieron de ser buenas porque en los meses siguientes Timely lanzó nuevos títulos como Daring Mysteries Comics y Mystic Comics, también dedicados a los superhéroes. En un primer momento, puesto que todo el trabajo creativo se realizaba en las oficinas de Funny Inc., la plantilla de Timely consiste exclusivamente en familiares de Goodman que solían encargarse de trabajos más técnicos, como llevar las cuentas o tratar con la imprenta. No obstante, a medida de que las ventas fueron mejorando, Goodman se interesó por formar su propia plantilla y reclutó una docena de artistas de Funny Inc., a los que trajo pagando mejores sueldos. A la cabeza de ellos estaba el nuevo editor de Timely, un joven pero experimentado dibujante de 26 años llamado Joey Simon. Con el tiempo, también irían sumándose nuevos talentos, entre ellos un jovencito emparentado con Goodman que recién había empezado el instituto, Stanley Martin Lieber, que solía firmar con el seudónimo de Stan Lee. Bajo la batuta de Joe Simon, Timely aumentó sus colecciones y se centró en los superhéroes, que eran el género más popular del momento. La Antorcha Humana obtuvo su propia serie a finales de 1940, Human Torch Comics, y unos meses después también las consiguió Namor, con Submarine Comics. Pero el personaje más popular de la editorial sería el Capitán América, creado por John Simon y su compañero Jack Kirby, aparecido en el primer número de Capitán América Comics con fecha priorizada en el marzo de 1941. Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive y siente. Es una interferencia. Solamente son las psicofonías y las voces de los que ya no están. El que busca encuentra, solo por Fondo Radio. Estamos entre historia y canciones por fondoradio.epici.com y los invitamos a seguir con nosotros la historia del cómic en su tercer programa de la serie. Ahora le paso los micrófonos a Marcelo para dar inicio a la historia del día de hoy. Gracias, Larisa. Les platicaba que debido a los resultados de este estudio, la industria se dispuso a dar un paso cuantitativo para posicionarse mejor en el universo infantil. Siendo así, fue entonces que vieron la luz los compañeros adolescentes de los superhéroes. Pero para hablarnos de uno de los primeros jóvenes personajes, tenemos de regreso en el programa a Carvel Hernán y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Estoy muy bien y muy agradecido de estar aquí otra vez con ustedes. Estamos hablando ahora de que por ahí de 1939 o 40, no sé exactamente, ya nos dirás tú, aparece el primer compañero adolescente de un superhéroe. ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál fue el primer compañero adolescente de la historia del cómic? El primer compañero adolescente en toda la historia del cómic fue nada más y nada menos que Robin, un adolescente de una edad promedio entre 14 y 15 años, también que sufrió de que cuando él estaba chiquito a sus papás los asesinó también incluso en un callejón y por lo tanto lo metieron en un orfanato. En este orfanato vivió casi toda su vida hasta que alguien muy especial lo adoptó como su propio hijo y lo crió para todas sus batallas.
nada más y nada menos que Batman. Lo adoptó para que fuera su cómplice, su asistente y lo ayudara a donde fuera. Robin fue creado por Bob Kane y Bill Finger y Jerry Robinson. Fue creado para atraer al público infantil, ya que Batman era muy oscuro, muy misterioso, muy monótono. Y si a ti te dicen, ¿quieres ver un cómic acerca de un tipo que se viste de negro, que tiene traje negro, que no habla casi, que no tiene superpoderes? Como que no te llama mucho la atención, por lo que sacaron a Robin. Robin no tiene traje negro. Era tan colorido su traje que se cuenta que las personas al inicio pensaban que era niña por los colores que llevaba. Su traje era muy de colores muy vívidos, que era el amarillo, el verde, el rojo. Y obviamente en las primeras, cuando salieron las películas, obviamente era blanco y negro, pero más después se le fueron dando los colores. Tuvo su primera aparición en Detective Comics 38 en abril de 1940 como asistente de Batman. Sí, los colores del disfraz de Robin están inspirados precisamente en el pájaro que en Estados Unidos se conoce como Robin. Es un Robin Bird, es un pájaro que tiene esos colores en su plumaje, y de allí fue de donde salió el personaje, la inspiración para sacarla Robin. Pero realmente el creador fue Jerry Robinson, fue el que hizo todo lo que tenía que ver con el personaje de Robin. Y sí, definitivamente el motivo por el cual los superhéroes empezaron a tener amigos fue porque querían captar al público infantil, y les funcionó. Antes de esto, los superhéroes, los pocos que había, que ya empezaban a salir, porque se acuerdan que entre el 38 y fines del 39 ya eran 150 historietas de superhéroes que había en los Estados Unidos. Estos empezaron a tener mucha popularidad y se dieron cuenta por el estudio que los niños también los leían. Sin embargo, no estaban hechos para los niños, no estaban tratando de captar al público infantil hasta después de este estudio, y fue cuando empezaron a aparecer los personajes adolescentes. El primero fue Robin, y de ahí empezaron a salir muchos otros. Empezaron a salir el amigo del Capitán América, bueno, ahorita no lo tengo muy presente, pero también de ahí, nada más que en el caso de Superman empezó a funcionar en una serie de radio. Acuérdense que estamos ahí por los años 40, la televisión todavía no es lo más importante que hay. Todavía en este tiempo se daban, por decirle, como no había televisión, los superhéroes empezaron a salir como en programas de televisión, pero estos programas de televisión se daban en las matinés de los cines. Los cines no funcionaban como matiné nada más los domingos. Entre semana y durante las vacaciones, a los niños les cobraban 10 centavos por entrar al cine, y pues aparte los 10 centavos de las palomitas y los 10 centavos de esto y los 10 centavos del otro, les hacían pequeños cortos de superhéroes. Entre ellos uno muy famoso, que fue uno de los primeros, fue Batman. Después le siguió el Capitán América, en donde pasaban cortos de media hora o 40 minutos, en los cuales se quedaban en continuación, y cada semana salía un episodio nuevo. Entonces, pero todos los días había cortos distintos. Entonces todos los días había niños en el cine entre las 12 del día y las 2 de la tarde, que era la hora de la matiné, para que después los niños se fueran a comer a su casa, y así los papás pues no tenían que ver con ellos. Eso fue lo primero. Acuérdense que también allí era donde llegaban las noticias de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya estaba la Segunda Guerra Mundial, de los avances de Hitler, de todo eso, por medio de los corresponsales de guerra que mandaban los rollos de película a través de los barcos. Entonces las noticias llegaban tarde en imágenes. Por radio llegaban más pronto. La radio era el medio de comunicación más importante, y en este medio de comunicación fue que salió la primera serie de Superman en radio, y allí fue donde nació Jimmy Olsen, antes aún que en los cómics. Después, al haber salido en la radio, empezó a salir también en el cómic. Pero
Es importante agregar que el éxito de estos subpersonajes fue tal que, como ejemplo, las ventas de Batman se duplicaron y fueron apareciendo a lo largo de todo el universo de los superhéroes compañeros de aventuras para los personajes principales. Vamos a una pausa y regresamos. A imitación de otras editoriales que habían comenzado a mostrar a los nazis como némesis de sus superhéroes, Timely enfrentó a sus superhéroes a las fuerzas alemanas aproximadamente 2 años antes de que Estados Unidos entrase a la Segunda Guerra Mundial, con Namor luchando contra submarinos alemanes, la Antorcha Humana ayudando a los aviadores británicos o el Capitán América golpeando al propio Hitler en la portada de su primer cómic. Una vez en los Estados Unidos entrasen en guerra, en diciembre de 1941, el abanico de villanos se amplió, apareciendo también los japoneses ocasionalmente y también los italianos. Incluso los cómics más inocentes de la editorial hacían referencia a la guerra. El público acogió la política antinazi de Timely con entusiasmo, como demuestran las ventas del Capitán América Comics, que rozaron al 1.000.000 de ejemplares vendidos. Escucha, vive, siente. Estamos al aire. Fondo Radio. Despeje rápidamente Toño Bota para hacer jugar al Tamal Asensio, que se va avanzando en cancha propia, sigue avanzando el Tamal, entrega a Felipe Rubalcaba cruza la media cancha, penetra, se interna en territorio contrario, hace jugar a Tepo Rodríguez, que busca la intervención de Amauri va tras la pelota, centra, Vaneco, remate, ¡gol! Con violencia en dirección al debutante Morán, salta Morán y el jugador Augusto, devuelve la pelota al Vaca Augusto, lo ha hecho en dirección a Friasa, resta medio Rodríguez Andrade, la toma Cicinha de Emir avanza, cruza Friasa de Andrade, tira, gol brasileño, Fútbol Norteado con Jesús Campos y Ángel Mendoza. Están escuchando Entre Historia y Canciones por fondoradio.epici.com. ¿Qué es lo que más les ha gustado de esta nueva serie enfocada en los cómics? Recuerden mandarnos sus comentarios. Tenemos nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Fondo Radio, en Twitter como @fondoradio1 y también nos pueden contactar directamente por Facebook a Marcelo Velázquez Oficial o Larisa García Bojorques. En fin, regresando al tema, la aparición de los compañeros jóvenes de los superhéroes no es lo único que sucedió en ese año. Estamos en la época de oro del cómic estadounidense, que se extenderá hasta 1945. La guerra está latente, ya nadie duda que comenzará en cualquier momento. Solo queda la duda de cuándo será esto. Bueno, volvamos con Marcelo y Carvel para que les platiquen mucho más. Hemos dado un saltito hacia atrás. Esto es porque muchas cosas suceden al mismo tiempo. Vimos el nacimiento de los 4 principales superhéroes del universo estadounidense de los cómics, pero durante este tiempo es que nacen los compañeros, un poquito antes de que salgan los 4 principales superhéroes. Y al estar los Estados Unidos cerrados a los sucesos internacionales, siguen volcados hacia adentro de los problemas de su país. La delincuencia los agobiaba. Los delincuentes se posicionan. Sin embargo, los superhéroes dotados de superpoderes se dedican a atrapar delincuentes comunes. Sus capacidades son utilizadas para rescatar individuos en peligro por ser víctimas de los desalmados criminales, que después eran atrapados mientras trataban de huir. Y esto tenía que cambiar.
Las grandes corporaciones eran también en ese tiempo las enemigas de la clase obrera. Desde el este llegaba la palabra comunismo, flotando de forma casi imperceptible, pero aterrorizaba a la clase poderosa de la sociedad estadounidense. Las grandes corporaciones norteamericanas se traspolaron al cómic, así que en estos aparece por primera vez un personaje que, al igual que los compañeros adolescentes, se va a generalizar en prácticamente todas las publicaciones de superhéroes. Y me estoy refiriendo a los supervillanos, líderes de grandes organizaciones delincuenciales. Pero como siempre, hay uno que es el primero. Y el que aparece por primera vez en el horizonte nos los va a presentar Carvel. ¿A quién nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al Guasón. Este fue el primer supervillano, no con superpoderes porque era un supervillano común, pero tenía ciertas características que lo hacían como de un rango más arriba. Era mucho más inteligente y usaba toda su inteligencia en crear armas, en crear trampas para ponerle a Batman, que este era como su archienemigo, y usaba una gran tecnología. Sus características o su apariencia también eran muy coloridas. Su traje predominaba el morado, predominaba el verde, su pelo era verde, su piel era blanca y tenía una sonrisa marcada en rojo. Su nombre sus creadores, que son Bob Kane, Bill Finger y Jerry Robinson, le pusieron Joker basándose en varias cosas. Una en los payasos, que basándose en cómo se pintaban, en cómo hablaban, en lo que hacían. Y otra en la carta en el juego de cartas hay una carta que se llama Joker. De ahí sacaron ese nombre y le denominaron así como un bufón simple, pero que tenía características que él impulsaba para el mal. Él empezó siendo como un supervillano que hacía bromas, pero le empezaron a hacer como un toque de más maldad, o sea, no simples bromas de que cualquiera puede hacer, sino que ahora, en vez de que sus bromas sean aventarte agua, en vez de aventarte agua le ponían aventarte ácido. Entonces eso ya era un punto extra. Su primera aparición fue en Batman 1 en 1940 como el Joker. En el caso del Guasón, también el creador principal fue Jerry Robinson. A él se lo encargaron cuando empezaron a ver que las aventuras de Batman tenían un potencial diferente. Necesitaban sacarlo como del nivel de Caballero Oscuro para hacerlo un poco más accesible, porque ya estaban pensando lanzar la historieta con el nombre, o sea, con la historieta especial de Batman. Entonces crearon el Guasón, le encargaron a Jerry Robinson que creara el Guasón, y Jerry agarró la inspiración, como bien dijiste, de la carta del Joker, pero él estaba pensando en un supervillano de estilo criminal de las revistas pulp. Entonces él estaba pensando en un criminal muy oscuro, muy tétrico en el aspecto de estar disfrazado de payaso, pero ser muy maldoso. Y en esa parte fue donde Bob Kane y Bill Finger le ayudaron a estructurar el personaje para quitarle todo eso tan tétrico que tenía y hacerlo un poco más accesible a la historieta de Batman. Robin sale antes de que Batman tenga historieta propia. El Guasón sale cuando inaugura la historieta de Batman ya específicamente. ¿Qué es la historieta? Cuando dicen Detective Comics número no sé qué, en esas había 13 páginas que pertenecían a un superhéroe, otras 13 páginas que pertenecían a otro, otras 13 páginas que pertenecían a otro, hasta completar más o menos como 60 páginas o 50 y tantas páginas de cuento.
Y ya cuando la historieta es de un personaje, las 50 y tantas páginas son de él. Acuérdense que Superman, cuando lo estábamos viendo, le dicen a los creadores de Superman que si le pueden hacer esas 5 viñetas que hicieron ellos, desarrollarlas en 13 páginas, se lo compran. Así era como salía. Batman igual salió en 13 páginas pertenecientes a Detective Comics, que era el nombre de la historieta donde salía. Entonces eran varios personajes, hasta que decidieron hacer uno. Y para inaugurar a este personaje y darle un cariz más interesante, fue que le encargaron a Jerry Robinson la creación del Guasón. Piensen en una cosa nada más para que lo tengamos claro. Ciudad Gótica es Nueva York. Y la manera como vemos a Ciudad Gótica en los cómics de Batman era el estado y la situación de la vida en Nueva York en los años 40, principios de los 40 y toda la década de los 30. Yo creo que con esta historia del Guasón, vamos a una pausa y a un reconocimiento de estación y regresamos. En 1941, Timely sufrió algunos cambios importantes. Joe Simon y Jack Kirby acabaron marchándose de la editorial en malos términos con el dueño de la editorial. Goodman pondría como nuevo editor a su propio primo, Stan Lee, aunque al año siguiente fue reclutado por el ejército y tuvo que ser sustituido por el dibujante Vince Fago. Durante los casi 3 años que Fago estuvo al frente de la compañía, Timely mantuvo su oferta de superhéroes, pero aumentó de manera impresionante sus títulos de humor, sobre todo los dedicados a animales antropomórficos. De no publicar ningún título en 1941, pasaron a ser más importantes que los superhéroes en 1945. Además de que los animales antropomórficos, Timely también produjo cómics de humor adolescente y de chicas, desarrollando las superheroínas de moderado éxito Miss América y la humorística Millie la Modelo, creando la primera por Otto Binder y Pauline Loth y la segunda por Stan Lee y Ruth Atkinson. A su regreso al puesto de editor en 1945, Stan Lee volvió a apostar por los superhéroes, pero los gustos del público estaban cambiando, y nuevos géneros como el humor adolescente, el crimen, el romance, el salvaje oeste y el terror estaban cautivando al público. Los superhéroes fueron desapareciendo a pesar de los intentos de Lee por mantenerlos a flote con giros dramáticos, como la baja de Bucky a causa de un disparo, o la aparición de nuevas heroínas como Blonde Phantom, Sun Girl, Namora o Venus. Hacia 1949, las últimas series de superhéroes habían sido canceladas. También el nombre de la editorial sufrió un cambio y hacia finales de la década de los 40 surgieron diversos logotipos que identificaban a los cómics de Goodman, unas veces como Marvel Magazine y otras como Marvel Comics. Fondo Radio presenta. ¿Te bulean en el colegio o en el trabajo? Pues a nosotros también. Chale. Yo soy Samurai Fad. Y yo soy Capa. Y estás escuchándonos en Güey, todos somos otakus en Fondo Radio. Por Creativa Productions. Y nos puedes escuchar en fondoradioepsi.com. Güey, ahí deja. Ay, ya, perdón. Recuerda visitarnos en nuestras fanpage como en Fondo Radio. También nos puedes visitar en Güey, todos somos otakus en Facebook. Y no se olviden encontrarnos en Spotify por si por algún motivo te perdiste algún programa. Están escuchando Entre Historia y Canciones por fondoradio.epici.com. Espero estén disfrutando de este programa de la historia del cómic. Me gustaría mencionar que en este momento la motivación femenina de la que se estaba buscando desde el aparato gubernamental también llevó a la aparición de las supervillanas, y estas, cuando vieron la luz por primera vez, lo hicieron de manera espectacular. Los invito a que se enteren aún mucho más del tema con Marcelo y con Carvel.
En el mismo número y revista en el que aparece el Guasón por primera vez, aparece también la primer supervillana de la historia. Y para contarnos esta historia, también va a ser Carvel el que nos la va a presentar y nos dirá los detalles de este personaje. Ahora, esta villana, entre comillas, estamos hablando de Catwoman. Esta fue creada por Bill Finger y Bob Kane, pero actualmente no se le puede conocer como villana, ya que está entre los dos. A veces está del lado de Batman y otras veces está en contra de este. A veces hace algo bueno y otras veces hace algo descaradamente mal. Esta es su historia, o lo que los dos personajes o los dos creadores quisieron transmitir fue ella nació con unos padres normales y estos tenían una veterinaria. Ella cuando ya tenía un poco más de edad fue en un barco. Este se hunde y a ella la logran salvar. Pierde la memoria y lo único que recuerda era una veterinaria y muchos gatos. Y empieza a crear una conexión o un vínculo, ya que eran los únicos recuerdos que tenía. Entonces dice como que los gatos son su familia, ya que era lo único que se acordaba. No se acordaba que en otro tiempo tuviera papá o tuviera mamá. Simplemente gatos. Por esto se debe el nombre de Catwoman. Su primera aparición fue en Detective Comics 38 en abril de 1940. Su nombre es Selina Kyle. Su primer traje no tenía nada que ver con un gato, era casi al contrario, era como un tipo gris, no tenía orejas, era más que nada como trajes de vestir. Pero más adelante, al decir Catwoman, en que su pasado era o lo que ella se acordaba era de gatos, decidieron hacer como que todo su traje fuera un gato. Por eso le pusieron orejas de gato, traje negro, cola, y se podría decir una de las palabras que más repite es el sonido icónico de un gato, que es miau. Cuando nace Gatúbela al mundo, el asunto era que entre Gatúbela y Batman hubo inmediatamente como un clic. Les llamó la atención. Acuérdense que Bruce Wayne no tenía pareja, era muy mujeriego como Bruce Wayne, pero no tenía pareja. Era un tipo mujeriego simplemente. Y ella no tenía pareja tampoco, porque ella era una mujer muy solitaria que solamente vivía para sus gatos. Entonces inmediatamente, aunque no lo presentaron así, empezaron a llegar hay que tomar en cuenta que en esa época las personas compraban las revistas o compraban los periódicos, y para expresar sus opiniones mandaban cartas, y las cartas era algo que les iba dando los iba filtrando, y poco a poco fueron creando el personaje y empezó a haber una tensión sexual entre Batman y Gatúbela, que empezaron como a jugar con esos coqueteos. El personaje de Gatúbela para Selina Kyle era como su alter ego, entonces era una mujer totalmente opuesta a lo que ella era en persona, y ella se dedicaba a robar. Su trabajo era ser ladrona. Ella no era una jefa de un gran corporativo de delincuentes, era simplemente una ladrona. Estos tres personajes, Robin, el Guasón y Gatúbela, marcaron. Por eso es que los mencionamos, porque me pueden decir que hay muchos otros más interesantes en ocasiones o algo así, pero son los tres primeros y los que han marcado de por siempre lo que significan las bases de los superhéroes que nos han llegado hasta ahora. Los superhéroes se han modernizado mucho, ya traen celulares, viajan de otro tipo de cosas, pero hasta el día de ahora los compañeros adolescentes siguen en muchos casos. Y si no compañeros adolescentes, son los compañeros de los superhéroes. Los supervillanos, esos no han desaparecido, se han sofisticado mucho, pero bueno, finalmente son supervillanos.
y las supervillanas, que son la parte femenina del asunto, y las superheroínas. Esos 4 personajes y la manera como los hicieron interactuar entre ellos sembró las bases sobre las cuales se fueron creciendo todas las historias de los superhéroes a lo largo de los últimos 80 años que tienen ya de existencia, más o menos desde su aparición. Pues Carvel, lo único que te puedo decir es muchas gracias nuevamente por tu participación. De verdad te agradecemos mucho el trabajo que realizas al preparar y compartir con nosotros y nuestros radioescuchas este material. Te dejo el micrófono para que te despidas y nos des tus redes sociales. Muchas gracias también a ustedes que se dan el tiempo de escucharme. Espero que les haya parecido padre otra vez mi aparición. Pues sí, mis redes sociales es YouTube, que me pueden encontrar como Carvel Hernán, y en Instagram, que me pueden encontrar como Carlos Velázquez_oficial. Vamos a una pausa y regresamos. Escucha, vive, siente. Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha Territorio Águila, todos los miércoles a partir de las 21 horas, donde escucharás todo lo referente a las poderosas Águilas de la América, noticias, contrataciones y más. Un resumen de la jornada, aquí por Fondo Radio, con su amigo, el Mesías del Americanismo, Mr. Easy. Te esperamos. Los cómics han dado un gran salto y han sentado las bases de lo que serán de aquí en adelante y seguirán evolucionando. Pero la estructura base sobre la que se construirán los cambios no variará mucho. Estados Unidos finalmente entrará en la Segunda Guerra Mundial y sus superhéroes se dedicarán los siguientes 5 años a combatir nazis, mafiosos italianos y japoneses. Y sus hazañas se imprimirán por millones. El Capitán América recorrerá el mundo entero y con él muchos cómics se regarán alrededor del mundo. Los aliados ganarán la guerra y los héroes reales de la Segunda Guerra Mundial, que eran los ciudadanos estadounidenses que combatieron, regresarán a Norteamérica y la realidad del heroísmo de estos personajes se impondrá por sobre el superheroísmo de los personajes de ficción. Los niños se enorgullecerán de sus padres y los padres perderán la nostalgia de su país que los hacía leer los cómics en la distancia, y el superheroísmo de ficción no les checará. La guerra no es eso. Así que sobre la industria de los superhéroes caerá un desinterés que hará que estos casi desaparezcan, y de los cientos de historietas de superhéroes que se editaban, apenas una decena de ellos permanecerá. La industria se volcará en historias de amor, la nostalgia del western. Siempre es más edificante al espíritu las historias del valor humano, por lo que realmente es importante, el amor y la tierra, y por supuesto comenzó a instalarse la Guerra Fría, lo que popularizó las historias de monstruos. Estos exorcizaban los miedos de la guerra que se presentía en el ambiente. El mundo pasó de la euforia del fin de la guerra al temor de la destrucción total. El mundo se dividió en dos: la Unión Soviética comunista y los Estados Unidos capitalistas. Y entre los dos, la posibilidad de destruir la civilización humana y con ella el planeta completo mediante la guerra atómica. Para la industria del cómic, este tiempo se conoce como la Edad Oscura. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Los dejo con Larisa. Ha
sido un gusto para nosotros que ustedes nos acompañen. Recuerden que nuestro trabajo no tiene sentido sin su participación. Los esperamos de vuelta la semana entrante para continuar con historias, que ya llegará su 4º capítulo. Vamos avanzando y eso me emociona muchísimo. Bueno, yo soy Larisa García y estuvieron en Entre Historia y Canciones.